Fiona aún sentía el resplandor de la noche. Su vestido de lentejuelas reflejaba las luces suaves de los postes mientras conducía por una carretera tranquila en las afueras de Atlanta. El evento de recaudación de fondos había sido un éxito, otra noche invertida en lo que ella creía profundamente, pero ahora solo quería llegar a casa. Su teléfono vibró en el asiento del copiloto, y Fiona, la recién nombrada comisionada de policía del condado de Fon, sonrió levemente. Estaba casi en casa y ni siquiera se preocupó por contestar. Y entonces, luces rojas y azules destellaron en el retrovisor. Su corazón dio un vuelco. Una patrulla policial. Fiona frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué? No había excedido el límite de velocidad. No se había pasado ningún semáforo en rojo. Ni siquiera estaba usando el teléfono. No tenía sentido, pero con un suspiro controlado, hizo lo que siempre le habían enseñado. Obedece, mantén la calma, no causes problemas. Bajó la ventanilla mientras el oficial se acercaba. Era alto, con una postura rígida y ojos fríos. Licencia y registro, el tono seco, sin el más mínimo rastro de cortesía, hizo que Fiona tragara saliva, pero no lo demostró. Movimientos calculados, respiración controlada. Entregó los documentos sin dudar. Buenas noches, oficial. ¿Puedo saber por qué me detuvo? El hombre revisó su licencia de conducir y luego levantó la mirada, fría, impersonal. Recibimos una denuncia. Un vehículo con esta descripción fue visto en actividades sospechosas. Por un segundo, Fiona sintió que el tiempo se detenía. ¿Actividad sospechosa? ¿Un sedán? ¿Una mujer sola viniendo de un evento benéfico? Su estómago se revolvió. Algo estaba muy mal, y aquella noche que debía terminar en paz estaba a punto de convertirse en una pesadilla. El corazón de Fiona se detuvo por un instante. ¿Actividad sospechosa?, repitió manteniendo la voz firme, aunque la incomodidad empezaba a recorrer su piel. Salga del coche, señora. El oficial ignoró por completo su pregunta, el tono seco, la postura rígida. Fiona dudó. Disculpe, no estoy segura de entender. Salga del coche ahora. Esta vez la orden fue cortante, sin espacio para discusión. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, otra patrulla se detuvo justo detrás. 2 policías más bajaron, sus sirenas rasgando la oscuridad de la carretera. El corazón de Fiona latía con fuerza. Esto no estaba bien. Espera. Antes de todo queremos alcanzar los 1000 suscriptores en el canal. Y para celebrarlo, vamos a sortear 4 tarjetas de Netflix entre nuestra comunidad de investigadores. ¿Quieres participar? Es más fácil que resolver un caso. Suscríbete al canal, activa la campanita y comenta participo. Pero espera, hay algo más que debes saber en un momento de este video. Revelaré una pista especial sobre el sorteo. Sigamos. Con la mano ligeramente temblorosa, se desabrochó el cinturón de seguridad y abrió la puerta. Se movió lentamente, manteniendo las manos bien visibles, exactamente como su esposo le había enseñado. Estoy obedeciendo, dijo con la voz controlada, pero cargada de tensión. Pero me gustaría saber por qué estoy siendo tratada de esta manera. Su tono tranquilo pareció irritar a los oficiales aún más. Uno de los policías pasó junto a ella sin decir una palabra y comenzó a registrar su coche. La guantera fue abierta sin permiso, el asiento trasero revisado, el maletero escudriñado sin miramientos. Los otros 2 oficiales permanecieron cerca, sus miradas pesadas sobre cada uno de sus movimientos. La rabia comenzó a arder dentro de Fiona, no porque tuviera algo que ocultar, sino porque la forma en que la trataban dejaba claro que para ellos ya era culpable de algo. Pero Fiona no era una mujer que bajaba la cabeza. Me gustaría llamar a mi esposo, dijo cortando la tensión en el aire. Uno de los policías soltó una risa seca.
Podrá hacerlo cuando terminemos aquí. La mandíbula de Fiona se tensó. No quería agravar la situación, pero su paciencia se estaba agotando. Se mantuvo firme, los ojos fijos en ellos, mientras en silencio rezaba para que todo terminara antes de empeorar. Pero no tenía idea de que la situación estaba a punto de salirse de control. El viento frío de la noche rozaba sus brazos mientras observaba cómo los policías convertían su coche en una escena del crimen. El maletero estaba perfectamente organizado, lleno de cajas de folletos y materiales del evento benéfico. Pero eso no les importó. Revolvieron cada papel, cada objeto, como si esperaran encontrar algo ilegal. Uno de los oficiales levantó un puñado de panfletos y entrecerró los ojos. ¿Qué es esto? Fiona sostuvo su mirada. Acabo de salir de un evento comunitario. Son folletos para un centro de apoyo que estamos ayudando. El hombre la observó durante un segundo, su rostro sin expresión. Luego, sin decir nada, arrojó los papeles de vuelta al maletero con desdén. Otro oficial más joven, pero claramente nervioso, se acercó a ella. Señora, ¿hay alguna arma, droga o algo ilegal en este vehículo? Fiona cruzó los brazos. No, oficial. Su paciencia estaba al límite. Ya le dije que no he hecho nada malo. Me gustaría que me explicara por qué estoy siendo tratada de esta manera. Pero su tono firme solo pareció irritar a los oficiales aún más. El oficial más viejo dio un paso al frente y cerró el maletero con fuerza. Solo estamos haciendo nuestro trabajo, señora. El corazón de Fiona martilleaba, su pecho latía, pero ella lo sabía. Esto no era un procedimiento estándar. Esto era humillación, y lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría todo. Fiona miró el teléfono aún vibrando en el asiento del copiloto. Otra llamada. Respiró hondo. ¿Puedo tomar mi teléfono para llamar a mi esposo ahora?, preguntó manteniendo la voz firme. Los policías intercambiaron miradas rápidas antes de que uno finalmente respondiera. Ningún movimiento brusco. El tono seco y la forma en que lo dijeron le revolvieron el estómago, como si fuera una amenaza. Fiona contuvo el impulso de rodar los ojos. En su lugar, se movió con calma, tomando el teléfono con precisión calculada, sin movimientos abruptos, sin reacciones que pudieran ser malinterpretadas. Los policías parecían casi decepcionados cuando nada en su postura justificó su agresiva intervención, pero aún no había terminado. Estamos verificando sus placas y su licencia. Uno de ellos se alejó mientras Fiona cruzaba los brazos y observaba cómo la luz intensa de la segunda patrulla iluminaba su auto, como si fuera una escena del crimen. El escrutinio, las suposiciones, el completo desprecio por su dignidad era indignante, pero Fiona sabía que cualquier señal de frustración podría ser interpretada como resistencia. No les daría ese placer. Con dedos firmes marcó el número. «De Marcus», él respondió casi de inmediato. «Fiona, ¿estás bien? Estaba tratando de llamarte». Ella no lo dejó terminar. «Marcus, la policía me detuvo y está revisando mi auto sin motivo. Te necesito aquí ahora». Del otro lado de la línea, el tono de Marcus cambió al instante. Preocupación, autoridad. «¿Dónde estás? Te enviaré mi ubicación. Por favor, ven rápido». Durante la llamada, Fiona notó cómo los policías la observaban atentamente. Posturas rígidas, miradas cargadas de desconfianza. No sabían con quién había hablado, pero algo en su seguridad los incomodaba. Los minutos que siguieron se sintieron eternos, insoportables. Fiona se mantuvo en silencio, de pie, inmóvil a pesar de la humillación. Algunos autos pasaban lentamente, sus conductores echando miradas curiosas a la escena. Y entonces el sonido de un motor acercándose, un SUV negro y elegante, se detuvo con precisión calculada. La puerta del conductor se abrió y Marcus Carter bajó, alto e imponente,
exudando autoridad. Su rostro era una máscara de control, pero sus ojos ardían. El silencio en la carretera fue cortado por el sonido seco de la puerta del SUV al cerrarse. Los policías lo miraron, en sus expresiones precaución, sorpresa. Cada paso de Marcus era firme, medido. Vestía un traje a la medida y su placa de comisionado de policía brillaba en su cinturón bajo la luz de los postes. Se detuvo frente a los oficiales, su mirada afilada fija en ellos. «Buenas noches», su voz era calmada pero cortante como una navaja. «Soy Marcus Carter, comisionado de policía del condado de Fon. ¿Alguien aquí puede explicarme por qué mi esposa está siendo detenida y su automóvil registrado sin justificación?» El policía más viejo, claramente el responsable de la detención, se enderezó de inmediato pero evitó mirar a Marcus directamente. «Señor, estamos llevando a cabo una investigación. Recibimos un informe sobre actividad sospechosa relacionada con un vehículo que coincide con esta descripción». Los ojos de Marcus se estrecharon, su mandíbula se tensó. «¿Actividad sospechosa?», repitió lentamente. «Un sedán conducido por una mujer bien vestida que venía de un evento benéfico». Un breve silencio. ¿Se dan cuenta de que están hablando de Fiona, mi esposa? El policía más joven se removió incómodo. Sus ojos fueron hacia su compañero buscando dirección. El mayor carraspeó. «No sabíamos su identidad, señor. Solo estábamos siguiendo el protocolo». Marcus dio un paso al frente. «¿Protocolo?». Su voz se elevó ligeramente. ¿Desde cuándo el protocolo implica registrar un coche sin consentimiento ni causa probable? Su mirada perforó a los dos oficiales. ¿Ella les dio permiso para hacer esto? Silencio. Eso pensé. La tensión en el aire era sofocante. Fiona rompió el silencio finalmente. Su voz era firme pero cargada de frustración. «Ni siquiera me dejaron llamarte al principio. Desde el momento en que me detuvieron, me trataron como una criminal». Marcus se giró hacia ella. Por un breve instante su expresión se suavizó. Pero cuando volvió a mirar a los policías, su furia estaba de vuelta. ¿Tienen idea de la responsabilidad que están poniendo sobre este departamento? Su voz era baja, peligrosa. «Están acosando a una ciudadana inocente, a mi esposa, sin ninguna justificación». El policía más joven tragó saliva. «Solo estábamos haciendo nuestro trabajo, señor. No querían». «¿No querían?». Marcus lo interrumpió, su tono cortante. «Sus acciones dicen todo lo contrario». Señaló con la mano hacia la multitud que crecía rápidamente a su alrededor. «Y esas cámaras», indicó a la gente sosteniendo sus teléfonos, grabando cada segundo de la escena, «garantizarán que nadie cambie la narrativa más tarde». Los policías intercambiaron miradas nerviosas. El oficial mayor intentó recuperar el control. «Comisionado Marcus, tal vez podamos discutir esto en la comisaría. Necesitamos calmar la situación». Marcus soltó una risa corta, cargada de incredulidad. «¿Calma?». Sacudió la cabeza con una sonrisa sin humor en los labios. «¿Ahora quieren calmarse? Después de humillar a mi esposa y violar sus derechos». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «No, lo resolveremos aquí, en público, exactamente donde ustedes causaron este problema». La multitud seguía creciendo. El murmullo aumentaba. Algunas personas negaban con la cabeza en incredulidad, otras murmuraban entre sí, algunos transmitían todo en vivo. Fiona seguía en silencio, con una postura impecable, pero en sus ojos Marcus veía el peso de aquella noche. Se volvió nuevamente hacia los policías. «Llamen a su supervisor. Ahora». El oficial más viejo dudó. Su expresión era una mezcla de vergüenza y resistencia. Pero ante la mirada afilada de Marcus no tenía elección. Tomó su radio y llamó al supervisor.
El sonido del radio policial rompió el tenso silencio. Los minutos siguientes parecieron una eternidad. Marcus se mantuvo firme. Fiona observaba sin decir una sola palabra. La multitud a su alrededor murmuraba cada vez más alto. Algunos hablaban por teléfono. Otros aún transmitían en vivo. Finalmente, un auto negro de gran tamaño se detuvo. El teniente Charles Donovan salió del vehículo, porte impecable, su postura rígida, pero su expresión era una mezcla de irritación y confusión. Mientras se acercaba al grupo, sus ojos recorrieron la escena. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz cargada de autoridad. Apenas miró a Fiona antes de volverse hacia Marcus. Marcus cruzó los brazos. Su voz era calmada pero cortante. «Teniente Donovan, sus oficiales detuvieron a mi esposa. Registraron su automóvil sin ninguna justificación». Hasta ahora no han podido dar una razón legítima para esta intervención. Estoy esperando una explicación. Donovan parpadeó. Sus ojos se abrieron de golpe cuando entendió la magnitud de la situación. «Comisionado Marcus, yo no me di cuenta de que este era el problema». Marcus dio un paso al frente, su expresión de acero. «No debería importar quién es ella. Todo ciudadano merece respeto y un trato justo. Y esto fue todo menos justo». Donovan se giró hacia los policías, su rostro tenso, frustrado. «Recibimos un informe sobre actividad sospechosa. Corten las excusas». Marcus lo interrumpió, su voz afilada como una navaja. No tenían ningún motivo, ninguno. Pasó la mirada por los oficiales, su presencia los aplastaba. Y ahora, no solo acosaron a una mujer inocente, sino que pusieron a todo este departamento bajo escrutinio. Al menos, ¿entienden la gravedad de lo que hicieron? Donovan se frotó la frente, claramente tenso. «Comisionado, le garantizo que esto será investigado minuciosamente. Yo mismo me encargaré del asunto». Marcus no retrocedió. «Esto no es solo sobre una investigación, Donovan. Es sobre rendición de cuentas. Esto no se va a enterrar, no esta vez». La multitud murmuró en señal. De acuerdo, los celulares grababan cada segundo, y Marcus se giró hacia los espectadores, su mirada firme, su voz proyectada para que todos escucharan. «A todos aquí, este es el tipo de comportamiento que estamos luchando por erradicar de las fuerzas policiales». El silencio fue absoluto mientras continuaba. Nadie debería soportar este tipo de trato. No importa su estatus, su trabajo o el color de su piel. Y por eso la rendición de cuentas importa. Por un segundo todo quedó en silencio, y entonces una ola de aplausos estalló entre la multitud. Fiona miró a su esposo, el orgullo brillando en sus ojos. Incluso bajo el peso de la extenuación. Donovan, por otro lado, se veía cada vez más incómodo. «Comisionado, quizás podríamos continuar esta conversación en un lugar más privado». Marcus sacudió la cabeza. «No», señaló a la multitud. «La transparencia sucede aquí, frente a las personas a las que ustedes deberían servir». Su mirada atravesó a los oficiales. Si sus agentes no aprenden que hay consecuencias para sus acciones, nada cambiará jamás. Los policías intercambiaron miradas nerviosas. Donovan aclaró la garganta, claramente luchando por encontrar una respuesta. Pero él lo sabía, todos lo sabían. El poder había cambiado de manos y ya no había forma de escapar de las consecuencias de esa noche. Pero la historia no terminó allí. Las grabaciones de la detención se volvieron virales de la noche a la mañana. A la mañana siguiente, los videos del enfrentamiento estaban en todas las redes sociales. Las etiquetas numeral justicia para Fiona y numeral la responsabilidad importa comenzaron a dominar las tendencias. Los medios de comunicación captaron la historia,
mostrando las imágenes y publicando titulares que cuestionaban la integridad del departamento de policía del condado de Fon. Lo que comenzó como una detención arbitraria esa noche se convirtió en un punto de quiebre, y ahora el mundo entero estaba mirando. A la mañana siguiente, Fiona y Marcus estaban sentados juntos en la mesa del desayuno. La luz suave del amanecer entraba por las ventanas, pero el peso de la noche anterior seguía sobre ellos. Fiona sostenía su taza de café, los ojos cansados pero atentos. Marcus, con el celular en la mano, deslizaba la pantalla leyendo titulares, artículos, comentarios. «Lo están llamando el incidente de la niebla», murmuró. Su voz cargada de tensión soltó un suspiro. Sabía que llamaría la atención, pero esto es mucho más grande de lo que imaginé. Fiona dejó su taza sobre la mesa y lo miró fijamente. «Esto no se trata de nosotros, Marcus». Su voz era firme, pero suave. Se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Cuántas personas pasan por esto todos los días y no tienen la plataforma que tenemos?» Hizo una pausa. «Ellos también merecen justicia». Marcus asintió lentamente, su expresión sombría. «He pasado toda mi vida intentando erradicar este tipo de comportamiento». Hizo una pausa, apretando la mandíbula. «Y ahora está claro que hay mucho más por hacer». Más tarde ese día, se convocó una conferencia de prensa de emergencia. Marcus se encontraba en el podio, flanqueado por Fiona y otros miembros de la dirección del departamento. Frente a ellos, una multitud de periodistas, miembros de la comunidad y cámaras transmitiendo todo en vivo. Respiró hondo antes de hablar. Lo que sucedió anoche fue inaceptable. El silencio en la sala era absoluto. Las acciones de esos oficiales no solo fueron una violación de la política, fueron una traición a la confianza que esta comunidad deposita en su fuerza policial. Su mirada recorrió la multitud. «Quiero dejar algo muy claro. Esto no es lo que somos, y esto no es lo que seremos». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran en la audiencia. «Habrá una investigación completa y transparente sobre este incidente». Miró directamente a las cámaras. Los oficiales involucrados han sido puestos en licencia administrativa con efecto inmediato. Pero esto no es solo sobre castigo, es sobre un cambio sistémico. La multitud murmuró en señal de aprobación. Marcus continuó. «Tenemos que preguntarnos por qué siguen ocurriendo situaciones como esta». Hizo una pausa, y más importante aún, ¿qué vamos a hacer al respecto? Los aplausos resonaron en la sala, y Marcus se volvió hacia Fiona, quien dio un paso al frente. Ajustó el micrófono. Su postura era impecable, pero su voz cargaba el peso de alguien que lo había vivido en carne propia. «Cuando me detuvieron anoche, me sentí impotente. Un silencio pesado llenó la sala. Hice todo bien, seguí todas las instrucciones, y aún así no importó». Respiró hondo antes de continuar. «No me vieron como una persona, me vieron como un problema que debía resolverse». Su mirada recorrió la multitud. «Y sé que no soy la única que ha sentido esto». Otro instante de silencio. «Pero también sé que el cambio es posible». Se giró levemente, mirando a Marcus, y luego volvió su mirada al público. «El cambio comienza con la rendición de cuentas, con personas que tienen el coraje de hablar, con líderes que están dispuestos a desafiar el sistema desde adentro». Apretó los labios antes de pronunciar su última frase. «Tenemos que hacerlo mejor, por todos». En los días que siguieron, comenzaron a producirse cambios. El departamento anunció nuevas capacitaciones para reducir intervenciones agresivas y combatir el prejuicio implícito. Se creó un Consejo Consultivo Ciudadano para garantizar transparencia y rendición de cuentas, algo que durante mucho tiempo no fue más que una promesa vacía. Pero Marcus no se quedó en palabras, fue directamente a los líderes comunitarios, los miró a los ojos y prometió un cambio real. Esta vez no habría excusas, no habría más silencio. Los policías involucrados,
enfrentaron las consecuencias. Uno de ellos renunció, tal vez dándose cuenta de que ya no había lugar para quienes abusaban del poder, y para muchos ese momento fue un punto de inflexión, una prueba de cuánto falla el sistema, pero al mismo tiempo un recordatorio de cuánto puede y debe ser enfrentado. En cuanto a Fiona, ella no se quedó callada. Su historia resonó en miles de voces, pero no contó su dolor con rabia, lo hizo con algo aún más poderoso: esperanza. Esto no es solo sobre lo que me pasó a mí, decía mirando a las cámaras, mirando al mundo. Hacía una pausa, permitiendo que sus palabras quedaran grabadas en la mente de quienes escuchaban. Se trata de lo que haremos para asegurarnos de que esto no le suceda a nadie más. Y entonces, la pregunta quedaba en el aire: ¿qué vas a hacer tú? Al final, Marcus y Fiona transformaron un momento de injusticia en un llamado al cambio, pero no fue fácil. El camino fue largo, el trabajo duro. Lo enfrentaron juntos, con coraje, convicción y con una creencia inquebrantable de que un mundo mejor era posible. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces ocurren historias como esta y nunca se cuentan? Y nunca se cuentan. ¿Cuántas personas son silenciadas, desacreditadas, olvidadas? La verdad es que el cambio no llega solo. Necesita personas dispuestas a luchar por él. Necesita voces que no se callen. Te necesita a ti. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para marcar la diferencia? Empieza hoy. Habla. Lucha. Denuncia. Porque cada voz importa. ¿Y la tuya? ¿Se quedará en silencio o te levantarás por algo más grande? Déjame tu comentario aquí abajo. ¿Qué crees que necesita cambiar? Porque quizás, solo quizás, ese cambio comienza ahora.